Muy bien, aquí tenemos otra representación, ¿sí?, de un arreglo diferente de imanes, ¿sí? Aquí en este caso pues están colocados en los vértices, tal como me lo indica en la problemática, en los vértices de un triángulo equilátero. Y me está diciendo que yo calcule la fuerza resultante que experimenta el imán que está colocado en la parte más alta o en el vértice mayor superior del triángulo equilátero. Entonces yo necesito calcular la fuerza resultante aquí en este punto, ¿ok? Como que experimenta el imán 1, ¿ok? Nuevamente, aquí yo dibujo solamente un polo, pero eso no quiere decir que aquí no esté el otro polo de este imán, o bien que aquí no esté el otro polo, ¿sí?, de este otro imán, y aquí el otro polo de este imán. Recuerden que pues le ponemos esta línea que nada más estamos trabajando con ese polo, pero no quiere decir que no esté, no lo estamos separando, no lo estamos dividiendo, ya que pues, no puede existir un imán con un solo polo. ¿Estamos? Bueno, pues lo mismo que en los ejercicios anteriores, pues vamos a trabajar en pares de imanes. Este sería un par. Y lógicamente este otro sería el otro par. ¿Ok? Y entonces vamos a aplicar la ley de los polos magnéticos. Primero, con un par vamos a comenzar con este par, que es polo sur y polo norte. Por lo tanto, experimenta una fuerza de atracción porque son polos del mismo nombre. Eso quiere decir que estos dos imanes se van a atraer, se van a juntar. Pero a mí solamente me interesa saber cómo se va a comportar el imán 1. Y el imán 1 entonces me dice que este imán, ¿sí?, se va a ir hacia donde está el imán 3. Así. Esta va a ser la fuerza que genera el imán 3 sobre 1. Así. ¿Ok? Y bueno, pues el otro par sucede exactamente lo mismo, porque también es sur norte. Por lo tanto, este imán 1 se va a ir en línea recta hacia donde está el imán 2. Esta va a ser la fuerza de 2 sobre 1. ¿Ok? Ahora, el triángulo es equilátero. Tiene ciertas características. Una es que todos sus lados son iguales. Y la otra es que todos sus ángulos también son iguales. ¿Ok? Y valen 60 grados. Ahora, ¿qué prosigue? Bueno, pues vamos a calcular la magnitud de la fuerza. También vamos a considerar que están en el aire y la constante es 1 por 10 a la menos 7 newton sobre ampere cuadrado. Ese es el valor de mi constante. ¿Ok? ¿Sí? Y la fuerza magnética, pues dijimos que es igual a la constante por el polo magnético 1, el polo magnético 2, entre la distancia que hay de el polo magnético 1 hasta el 2 elevado al cuadrado. Apliquemos para el primer par, ¿sí?, que analizamos, que fue la fuerza de 3 a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que es mi constante, el polo magnético 3, el polo magnético 1, y la distancia que hay desde el polo magnético 3 hasta el 1 elevado al cuadrado, que en este caso va a ser la misma, porque es un triángulo equilátero, ¿sí? Esto sería igual, y aquí pongo 1 por 10 a la menos 7 newton sobre ampere cuadrado, que multiplica al polo magnético 3, que vale 2500 amperemetros. Aquí ponemos 2500 amperemetros por el 1, que es 1800 amperemetros. Y lo va a dividir entre una distancia de 30 centímetros. Pero nosotros debemos de trabajar en el sistema internacional, por lo tanto utilizaríamos 0.30 metros. Y entonces aquí va a ser 0.30 metros elevados al cuadrado, porque así me lo indica, ¿sí?, mi ecuación. Vamos a nuestra calculadora y desarrollamos esta operación de tal manera que me dice que 1 por 10 a la menos 7, que multiplica a 2500 amperemetros, y este a su vez multiplica a 1800 amperemetros. Todo esto va a estar dividido entre 0.3 elevado al cuadrado. Y eso va a ser igual a 5. A 5. Entonces, la fuerza de 3 a 1 es igual a 5 newton. Si vemos nuestra figura,
así va a estar la fuerza. Y vean aquí, si nosotros dibujamos un sistema de coordenadas aquí, este ángulo debe de valer 30, este pequeñito, que lo partí a la mitad, y este va a valer 60. ¿Por qué? Porque entre estos dos ejes debe de haber 90. De tal manera que de aquí hasta acá, ¿sí? Va a haber 240 grados. Eso es importante. Lo pueden manejar así o pueden utilizar el de 60. No hay ningún problema, pero abusados con los signos. Este puede decir que vale 60 grados. Pero si yo lo considero desde acá, este vale 240 grados. Cualquiera de los dos yo lo puedo trabajar. ¿Vale? Bien, ahora, seguimos. Pero ahora vamos a calcular, la fuerza que experimenta el imán 1 debido al imán 2. De 2 a 1. ¿Ok? Así. Esta fuerza que experimenta, pues va a ser igual a la constante, el polo magnético 2, el polo magnético 1 y la distancia de 1 a 2 también al cuadrado. Sí, una constante de 1 por 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado, que multiplica a un polo magnético 2, que es de 3200 amper metro, por el polo magnético 1, que es de 1800 amper metro. Así. Y la distancia siguen siendo los mismos 0.30 metros elevados al cuadrado. ¿Ok? De tal forma que la fuerza de 2 a 1 pues va a ser igual a ¿qué? Y hacemos en la calculadora pues otra vez 1 por 10 a la menos 7, que multiplica a 3200. Y a su vez es multiplicado por 1800. Y eso va a ser igual, bueno, todo va a estar dividido entre 0.3 elevado al cuadrado. Y eso me da una fuerza de 6.4 newton. 6.4 newton. Ahora, si vemos, pues esta va a estar así. Este ángulo sería de 60 grados y este de aquí hasta acá sería de 300 grados. Cualquiera de los dos. Si utilizan el ángulo grande van a obtener los signos de componentes ya en el cálculo. Y si utilizan el ángulo pequeño tienen que encontrarlo con base a su diagrama. ¿Estamos? Bueno, ok, perfecto. Ahora, así, si ustedes se fijan, ni son paralelos, colineales o perpendiculares. Entonces no podemos sumar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Descomponer estos vectores para que se conviertan en vectores paralelos y pueda yo sumar, o colineales y los pueda sumar, ¿sí? Porque si no, no puedo sumarlos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para eso se utiliza el método de componentes rectangulares, el cual es a continuación dice. Muy bien, pues continuando con nuestro problema, vamos a dividirlo un poco aquí. Ups, me fue un poco chueco, pero bueno. Y vamos a dibujar aquí cómo nos quedarían los vectores. ¿Cómo nos quedarían los vectores? Quiero que vean algo importante que seguramente ya lo vieron en física 1 o en física 3. También en física 2 se trabajaron un poco. Hay más o menos. Tenemos nuestro eje de coordenadas. Bueno,
Siempre es importante hacer una representación de dónde va a estar mi vector. Por ejemplo, aquí vamos a tener a nuestro vector, más o menos de esta forma, ¿sí? Y este va a ser el vector de 3 a 1, la fuerza de 3 a 1, ¿ok? De la misma manera, también vamos a tener al vector de 2 a 1, y ese va a estar en el cuarto cuadrante, más o menos así, ¿sí? Y por acá, más o menos aproximadamente, pues va a estar el otro vector, que es la fuerza de 2 a 1, ¿ok? Así estarían nuestros vectores representados en un sistema de coordenadas cartesianas. Y como se puede observar, estos vectores no son ni paralelos ni perpendiculares, ¿sí? Entonces, nosotros lo que requerimos hacer es calcular sus componentes rectangulares. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a trazar una línea que sea paralela al eje de las y, pero que pase por la parte final de mi vector, así. Este sería la componente o la línea que me va a dividir las componentes. Hago exactamente lo mismo con el otro vector, más o menos, ahí está, así sería, ¿sí? De tal manera que esta parte que acabo de trazar es forma o es un elemento de la fuerza 2,1, y le voy a llamar fuerza 2-1 en Y, para que obtengamos la componente en Y de esta misma forma. Este que tenemos aquí es un elemento de la fuerza 3-1, por lo tanto lo voy a llamar fuerza 3-1 en Y también, ¿ok? ¿Y dónde va a estar la fuerza en X? Bueno, ese vector, ese es el que está paralelo al eje de las X. En este caso, pues sería el vector que estaría en esta posición. Este vector que está aquí y este otro vector que está de este otro lado van a ser mis componentes. Esta va a ser mi fuerza 3,1 en X y esta la fuerza 2,1 en X también, ¿ok? Así. Si nosotros encontramos las componentes rectangulares de estos vectores, bueno, pues ahora, fíjense bien, cómo si vemos las y por separados, esos sí son paralelos y los puedo sumar. Y las x por separados son colineales y los puedo sumar. Entonces, ese es el objetivo de trabajar con componentes, ¿sí? El que nosotros podamos hacer una suma de esos vectores, ¿ok? Eso es gráficamente. Ahora, si nosotros lo hacemos de manera analítica, bueno, pues vamos a hacer nosotros una tablita en donde aquí vamos a colocar a los vectores. ¿Cuántos vectores tenemos? Pues 2, una fuerza de 3 a 1 que vale 5 newton y que tiene un ángulo, y yo voy a tomar el ángulo mayor, que es de 240 grados. Y otra fuerza que es de 2 a 1 que tiene un valor de 6.4 newton con un ángulo de 300 grados. Ahora, para encontrar, por ejemplo, mi componente en X, o sea, la fuerza del vector o magnética en X, en este caso va a ser la magnitud total de la fuerza por el coseno del ángulo. Aplicado a mi componente, ¿sí? En X, bueno, pues sería entonces la fuerza 3-1 en X va a ser igual a la fuerza total, en este caso 3,1, por el coseno de 240 grados. Eso va a ser igual. ¿Cuánto vale la fuerza 3,1? Vale 5 newton. Y los 5 newton van a ser multiplicados por el coseno de 240 grados. ¿Esto a qué va a ser igual? Bueno, pues nosotros vamos a nuestra calculadora, y hacemos ahí, checamos que todo esté bien en la calculadora, ¿sí? Y ponemos 5 por el coseno de 240 grados. Y eso va a ser igual a 2.5 negativo.
menos 2.5 newton. Esto es lo que me da si yo utilizo el ángulo grande. Si utilizo el ángulo pequeño de 60, pues tengo que ver mi figura. Y efectivamente veo que la fuerza 3,1 en X va hacia la izquierda, por lo tanto debe de ser negativo. ¿Ok? Ahora bien, hacemos exactamente lo mismo para la componente de la fuerza 2-1 en X. Entonces aquí escribimos la fuerza 2,1 en X es igual a la magnitud de la fuerza 2,1 por el coseno de 240 grados. Y esto va a ser igual a 6.4 newton por el coseno, perdón, no de 240. Ya estoy cometiendo un error. Aquí está, de 300. Entonces aquí es de 300 grados. Por el coseno de 300 grados. Y eso va a ser igual a ¿qué? Bueno, pues vamos a la calculadora y ponemos 6.4, que es la magnitud de la fuerza, por el coseno de 300 grados. Y eso me va a dar 3.2 newton positivo. ¿Ok? De la misma manera, jóvenes, de la misma manera, vamos a hacerlo para encontrar la fuerza en componentes, ¿sí? Solo que ahora, pues la fuerza en Y es igual a la magnitud de la fuerza por el seno de su ángulo, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría, por ejemplo, con la fuerza 3,1? Bueno, pues aquí digo, mi fuerza 3-1 en Y ahora va a ser igual a la fuerza 3-1 por el seno de 240 grados, ¿sí? Lo que es igual a 5 newton por el seno de 240 grados. ¿Esto a qué va a ser igual? Pues ponemos aquí 5 por el seno de 240 grados. Y esto es igual a menos 4.330 newton. ¿Por qué menos? Aquí lo observamos. Va hacia abajo. Haciendo lo mismo, con la fuerza de 2-1 me quedaría la fuerza de 2-1 en Y. Es igual a la fuerza de 2-1 por el seno de 300 grados. Ahora sí, no me equivoqué. 300 grados. De tal manera que 6.4 newton por el seno de 300 grados sería igual. Y entonces otra vez 6.4 por el seno de 300. Y eso me da menos 5.542 newton. 542 newton. ¿Ok? Ya está. ¿Y por qué menos? Pues aquí también lo observamos. Va hacia abajo. Por lo tanto, tiene un signo negativo. Con esto que acabamos de hacer, ya no me interesa cuánto vale esta fuerza. Ya no. ¿Por qué? Porque tengo sus equivalentes, que son las fuerzas, las componentes. Así. Estas dos fuerzas me sustituyen a la total 3,1 y estas dos me sustituyen a la total 2,1. Pero ya no me interesa. ¿Por qué? Porque así yo puedo sumar las X con las X y las Y con las Y. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues que yo lo voy a sumar, una suma algebraica para obtener una, si lo quieren poner así, una suma de fuerzas en X o una fuerza resultante en X. Es lo mismo. Y esa fuerza resultante, pues es la componente de mi vector resultante, ¿sí? Solo que en lugar de una suma, pues va a ser una resta porque tienen signos contrarios. Entonces ahí ponemos menos 2.5 más 3.2, ¿no? Y eso me va a dar, ¿sí? Eso me va a dar 0.7 newton positivo, ¿sí? De la misma manera, las componentes en Y, solo que en este caso sí es una suma porque son números negativos, y entonces tenemos menos 4.330, ¿sí? Menos 5.542. Y entonces eso me va a dar una sumatoria de fuerzas en Y, o bien una fuerza resultante en Y de menos 9.8
872 newton. ¿Sí? ¿Eso qué es? Bueno, pues esas son las componentes de mi vector. Si yo, por ejemplo, llego aquí y grafico esas componentes de mi vector, ¿sí? En un sistema de coordenadas cartesianas, yo observo que la fuerza en X es positiva. Va aquí. Esta es mi fuerza resultante en X. Aquí está. Bueno, es muy pequeñita, ¿verdad? Tal vez le exageré aquí y debe estar por acá. Porque si la comparamos con esta fuerza resultante en Y, que va hacia abajo, porque es negativa, y tiene un valor de 9, entonces es grande, así, en comparación de la otra. Esta sería mi fuerza resultante en Y. ¿Y qué pasa? Vean ahora. Los vectores forman un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues, utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Formo mi rectángulo y voy a determinar mi hipotenusa o la diagonal de este rectángulo. Más o menos ahí. ¿Sí? Esta sería la fuerza resultante total, la cual va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza resultante en X al cuadrado más la fuerza resultante en Y también al cuadrado. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.7 newton elevado al cuadrado, que es la fuerza resultante en X, más menos 9.872 newton también elevado al cuadrado. Así. Aplicamos esta ecuación en nuestra calculadora y me dice que es la raíz cuadrada de 0.7 al cuadrado más menos 9.872 también elevado al cuadrado. Aquí en este caso ese signo no me afecta. ¿Por qué no me afecta? Pues porque está elevado al cuadrado y todo número al cuadrado me da positivo. Y esto va a ser igual a 9.896 newton. Ustedes dirán, una pequeña variación, sí, una pequeña variación porque la fuerza resultante en Y es muy grande en comparación a la de X. Entonces, la fuerza resultante total va a ser igual a 9.896 newton. ¿En dónde está? En el cuarto cuadrante y yo necesito ese ángulo. Ese ángulo que va a ser igual a ¿qué? Bueno, pues aquí yo lo voy a poner a alfa, que es igual a la tangente inversa de el cateto opuesto, que es este, que es la fuerza resultante en Y, entre la adyacente, que es la fuerza resultante en X. ¿Sí? Por lo tanto, alfa es igual a la tangente inversa de una fuerza resultante en Y de menos 9.872 newton entre 0.7 newton. ¿Sí? Cancelamos los newton y va a dar un valor negativo. ¿Por qué negativo? Pues por el sentido de giro, que es a favor de las manecillas del reloj. Entonces el ángulo es negativo. ¿Sí? Y entonces es igual a la inversa de la tangente de 9.872 negativo entre 0.7. Y eso me da menos 85.94 grados. Entonces aquí va a ser 85.94 grados. Y este es el resultado de mi fuerza resultante. ¿Ok? Espero haya quedado.